Pues vamos a comenzar una nueva sesión. Esta es la tercera de la especial de el significado de la Semana Santa según la espiritualidad profunda. Y hoy precisamente pues lo que nos ocupa es continuar con los textos extractados por recordar e hilar un poco con las dos sesiones anteriores. Lo que hicimos en la primera sesión fue ver unos antecedentes basados en lo que consiste la fiesta de la Pascua judía y la Semana Santa cristiana. Y empezamos esa misma sesión ya a leer algunos extractos del libro Durantia. Digo extractos porque en el libro de Durantia hay muchísimas referencias a toda esta cuestión, pero lógicamente había que elegir algo para estas sesiones, estas tres sesiones, y bueno, creo que esos extractos pues son los que hacen una referencia más directa al tema de la Semana Santa y a lo que implica la reinterpretación de la Semana Santa que hace la espiritualidad profunda. Lo mismo pasa con un curso de milagros. Un curso de milagros, pues enteramente se corresponde con una reinterpretación de la vida de Jesús de los Evangelios, eh, relatada por el mismo protagonista, por Jesús, y en la que frecuentemente pues hace correcciones a interpretaciones erróneas que se han realizado sobre el contenido de su mensaje, en sus mismas palabras y en las del libro Durantia, por haberse distorsionado en los evangelios pues algunas cuestiones del contenido. Comentábamos ayer al final de la sesión que de una forma completamente normal, dado lo que supone la tortuosa y zigzagueante evolución humana, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a ver la parte de un curso de milagros que complementa definitivamente esa reinterpretación que ya hemos empezado a ver ayer con los extractos del libro Durantia. Y bueno, pues sabiendo que también estamos extractando algunas cuestiones, pero que no hay mejor interpretación del contenido del mensaje de Jesús que el entero curso de milagros y, por supuesto, pues la entera parte de la vida de Jesús del libro Durantia, habiendo comprendido las tres primeras partes del mismo libro, que es lo que estamos haciendo en otras sesiones, ¿no? Bien, pues sin más vamos a comenzar y lo primero que vamos a leer es un epígrafe de un curso de milagros que se llama El mensaje de la crucifixión. Y dice así: para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. En algún punto anterior a este epígrafe ya lo ha tratado, pero en este epígrafe lo trata Jesús de forma pues mucho más profunda, ¿no? Dice: no hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lógicamente Jesús sabe que un curso de milagros es un texto que se aplica de forma generalizada a cualquier persona en el mundo, pero más específicamente a los que provenimos en nuestra educación de una tradición judeocristiana. Entonces, bueno, pues por eso él sabe que las connotaciones que tenemos de la crucifixión procedentes de la religión cristiana, pues se pueden implicar para nosotros temibles connotaciones si es que previamente no hemos interpretado y comprendido la crucifixión de otra forma. Dice: lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. Esto coincide bastante con lo que ya adelantaba el libro Durantia. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. No fue una forma de castigo, es lo que no fue, pero Jesús durante toda su vida, él como persona,
es completamente partidario siempre de explicar las cosas en términos positivos, y es lo que va a hacer ahora mismo. Dice, existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Bien, un ejemplo extremo que él ahora va a ahondar un poquito en esta idea. Él dice literalmente más adelante que es un ejemplo extremo que él dio como maestro y que lógicamente pues de esa forma hay que entenderlo. Hace una referencia a que es un recurso de enseñanza. Efectivamente, hemos comentado en muchas ocasiones en las sesiones explicativas de un curso de milagros y es un recurso habitual del curso describir que todo lo que diseña el ego lo tiene después que utilizar el espíritu para poder obtener de ello un aprendizaje. Y esto responde únicamente a que debido al respeto máximo al libre albedrío que tiene nuestro Padre Celestial sobre los hijos soñadores, pues lógicamente la ayuda que proviene del exterior tiene que aprovechar todo lo que el ego diseña para de ello poder obtener un recurso de aprendizaje, porque si no realizaría una manipulación de lo que es el diseño del hijo y eso pues lógicamente no entra en las leyes del padre porque vulneraría el libre albedrío, ¿no? Por eso la crucifixión es otro recurso de aprendizaje. El valor de cualquier otro recurso de enseñanza es únicamente obtener el aprendizaje que facilita. Entonces, esto es un recurso de enseñanza, esto es un recurso de aprendizaje. La crucifixión debe también producir ese aprendizaje. Dice, se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Aquí ya pues hace una clara alusión a que a lo largo de la historia, a partir de digamos, la organización de la Iglesia, de los primeros cristianos y la configuración de la interpretación del contenido de las enseñanzas de Jesús, pues aquí ya hubo una mala interpretación respecto de lo que significó la crucifixión, procedente directamente de la interpretación que hizo esa organización que se fue creando de la Iglesia, pues de lo que era el pecado. En un curso de milagros, pues claramente el pecado es una cuestión del ego y lo único que hay son errores debido a que todo esto es un sueño y por lo tanto pues los errores son subsanables mientras que el pecado exige castigo. Debido a ese concepto del pecado que exige castigo, se interpretó la crucifixión pues como habitualmente se había realizado antes de venir Jesús en las religiones evolutivas e incluso después, como una forma en la que el hombre tenía que expiar sus pecados y sacrificarse para que se pudiese pagar esa deuda que tenía con Dios, ¿no? En el caso de la religión cristiana, pues ya hemos visto que la Semana Santa lo que celebra es precisamente el habernos privado Jesús con su propio sacrificio del pecado original y a partir de ahí habernos abierto la puerta a la vida eterna. Dice Jesús, existe una interpretación... No, perdón, que me voy más arriba. Ello se debe únicamente, el hecho de que se haya entendido incorrectamente, ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Precisamente, pues hace poco hemos estado estudiando el epígrafe en estas sesiones de lectura explicada que hacemos sobre el miedo, en ese epígrafe extraordinario que habla más específicamente del mismo, que se llama Miedo y conflicto, ¿no?
el hecho de percibir con miedo, pues lógicamente lo que hace es alimentar el mecanismo de la proyección. Entonces, lo que ocurrió al interpretar la crucifixión precisamente fue el hecho, pues, de haber proyectado directamente sobre el padre la culpa que sintió el hijo soñador cuando al comenzar a soñar pensó que efectivamente había roto la comunicación de verdad con el entorno divino, que lo que había fabricado era cierto y bueno, pues a partir de esa creencia en el pecado, de creer que había sido verdad, que se había separado, pues sobrevino una culpa, esa culpa fue proyectada, el soñador solo pudo haberla proyectado en lo único otro que existía, que era lo único que existía, que era el entorno divino, y a partir de realizar esa proyección de la culpa sobre el entorno divino, pues la siguiente expresión fue Dios me ha expulsado, con lo cual Dios me quiere mi mal, con lo cual Dios puede atacarme de nuevo, con lo cual a partir de ahí tengo que realizar sacrificios en descarga de mi culpa para que Dios no me castigue. Esa es la interpretación del miedo. Por eso dice Jesús, ello se debe únicamente, el haber entendido la crucifixión incorrectamente, ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Dice, ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Bien, en cuanto a recurrir a Jesús para compartir su decisión, bueno, esto pues también es un tema que Jesús trata de manera frecuente en un curso de milagros. Lo hemos visto incluso también de una manera muy incipiente en el libro Durantia, y es debido a que la distancia entre nosotros y Dios es tan enorme ahora mismo, esa distancia que podría entenderse, que va a vivirse y que puede entenderse como un viaje, pero que realmente es una distancia en cuanto a nuestra ausencia de conciencia crística, de saber quiénes somos en realidad, es tan enorme esa distancia que nuestra aproximación, nuestro retorno, el emprender de nuevo esa vía de reconocer quiénes somos, necesariamente tiene que pasar por la figura de Jesús y por el ser que representa actualmente Jesús. Y no hay otra forma de realizarlo y además en cuanto a la liberación del miedo, pues ya nos dio la pauta de que el miedo no es algo de lo que él pueda privarnos, tenemos que privarnos nosotros de él, atendiendo a donde se produce el error, que es en la causa, que es en ese sistema de pensamiento que estamos utilizando para comprender un determinado acontecimiento, y que lógicamente en caso de atender a la causa y realizar esa corrección, pues podemos dejar enteramente todo lo demás, que es el proceso de corrección práctica, pues en manos de Jesús. De ahí esa referencia que hace ahora mismo de que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Precisamente, pues el significado de la crucifixión que tenemos procedente de nuestra tradición judeocristiana es uno, que es el que ahora insiste Jesús, que tenemos que reinterpretar de nuevo con otra causa, como sistema de pensamiento para poder comprender de nuevo qué implicó la crucifixión y por lo tanto pues abandonar todo miedo respecto de ella. Dice, te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. En cuanto a que fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender,
Bueno, pues esto es algo que incluso lo reconoce la religión cristiana y es aquello que comentamos de que la primera interpretación que se realizó del significado de la crucifixión por Pablo de Tarso, aunque fue errónea en cuanto a un sacrificio, pero sin embargo sí que contenía ese elemento que hacía que definitivamente se abandonase ya para siempre el sacrificio humano, el sacrificio de animales, el sacrificio de bienes para contentar a Dios, ¿no? Y bueno, pues de hecho, a partir de ahí, la religión cristiana interpretó que la crucifixión fue el último sacrificio que se tuvo que hacer para ya liberar completamente al hombre del pecado y de la culpa, ¿no? Por eso dice que eh, la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender. Lo único que Jesús aquí lo está diciendo en el sentido completamente verdadero del significado de la crucifixión, que es el que vamos a ver a continuación. Es decir, la religión cristiana se quedó un poco a medias, ¿no? Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender, y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Es decir, realizando una reinterpretación correcta de lo que supuso, es una forma adecuada para liberarse del miedo. Dice, aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es decir, la crucifixión fue un ejemplo extremo, pero a partir de ese ejemplo extremo, nosotros perfectamente podemos comprender cuál es el sentido del aprendizaje que podemos obtener de ella para aplicarlo a nuestra propia vida. Y es lo que vamos a hacer a continuación, ya que el obtener ese aprendizaje del significado correcto de la crucifixión nos va a servir para comprender nuestro propio papel como maestros, igual que Jesús lo fue. Dice, es probable que hayas estado reaccionando durante años como si te estuviesen crucificando. Bueno, eso nos tiene que sonar a todos porque la verdad, nos quejamos mucho y a menudo de todo, ¿eh? Entonces, este es el sentido ese un poco irónico, pero real, de que realmente pues nosotros nos sentimos constantemente como damnificados, como victimarios, como crucificados, ¿no? Dice, esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados. Esa es una de las pruebas de que nosotros creemos estar separados. Es esa creencia arraigada cuya prueba más fundamental es precisamente que estamos aquí viviendo estas experiencias, ¿no? Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Bien, lo que nos hemos hecho a nosotros mismos, pues es precisamente esa enseñanza profunda, no dualista, que tiene un curso de milagros, en la que revela por primera vez, en esta magnífica revelación de época, que la decisión de soñar fue nuestra, y por lo tanto se puede cumplir perfectamente ese aforismo que dice nada le ocurre a un hijo de Dios sin su consentimiento. Es decir, aunque ahora mismo esta ventanita que tenemos a esta experiencia física no se acuerde de nada, pues aquí está esta enseñanza para recordarnos que realmente no ha ocurrido nada sin que lo hayamos previamente consentido, planificado y diseñado. Dice, la proyección implica ira. Esa proyección, cuando tú te sientes culpable, que es lo que primero ocurrió en la separación, es decir, cuando se comenzó a soñar, lógicamente dentro del sueño pareció que fue real la separación, y entonces por primera vez sobrevino en el hijo un sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa, al no soportarlo, se proyecta por primera vez. Al proyectarse,
entonces se está viendo culpable al otro. En este caso se veía culpable a Dios. Y lo primero que surgió fue la ira. Dios me ha echado de su lado. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión. En este caso la agresión fue por esos sentimientos que hemos comentado de ira, vergüenza y rabia, fue intentar huir lo más lejos posible de Dios. Huir en esas circunstancias del entorno divino, pues lógicamente siempre es un viaje mental. Y es lo que ocurrió. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión. Y la agresión fomenta el miedo. Vuelve a haber un bucle. Porque si estás viendo malo por la proyección al otro, en vez de darte cuenta de que ha consistido una decisión tuya la causa de tu experiencia que estás viviendo, si ves malo al otro, lógicamente el hecho de pensar que puede haber una agresión mutua, eso va realimentando el miedo y va realimentando, por tanto, la proyección. Y es un bucle del cual pues no se puede salir, a no ser que cambies el sistema de pensamiento con el cual estás percibiendo toda esta cuestión y te des cuenta de que la causa de ver malo a alguien es tu propia proyección y que lo que tienes que hacer es sustituir ese pensamiento erróneo por uno correcto y entonces el bucle se invertirá. Dice, el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. ¿Por qué habla de aparente intensidad de la agresión? Bueno, recordemos el primer principio de un curso de milagros, el primer principio de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, porque si todo lo que ocurre aquí es irreal, ¿qué más da una irrealidad sobre una agresión muy intensa que sobre una agresión muy poco intensa? Dentro del sueño se va a vivir esa diferente intensidad, pero como es irreal, desde fuera del sueño son exactamente iguales un ataque del calibre de la crucifixión de un ataque absolutamente menor. Realmente el verdadero significado de la crucifixión radica en que la intensidad de la agresión fue aparente, en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. ¿Qué es imposible? Pues que algunos hijos de Dios agredan en realidad a otro. Eso es producto del diseño. Eso es ficción pura. Es ciencia ficción. Esto en realidad no puede ocurrir. Solo se puede soñar que ocurre eso. En la realidad nunca podría ocurrir que unos hijos de Dios pudiesen agredir a otro. Sería absolutamente contrario a la realidad. Es decir, no es que hubiese una probabilidad mayor o menor de que sucediese, es que no puede suceder por la propia naturaleza del entorno divino. Esto es una cosa completamente de aquí, del sueño. Por lo tanto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, Jesús no podría servir de modelo para el aprendizaje. Es decir, la intensidad de la agresión fue aparente porque la agresión era ficticia. Dice, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. No cabe duda de que nosotros aquí estamos dándole valor al cuerpo, valor de realidad, y por lo tanto el cuerpo para nosotros aquí es vulnerable y puede realizar agresiones siempre dentro de este diseño. Sin embargo, sigue diciendo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Es que esa es la piedra de clave de toda la comprensión de esta situación. Es decir, si realmente tenemos ya un poco reflexionada esa deducción lógica de que tiene que haber un creador, un origen de todo, y que ese origen de todo es primero y es último, y que no tiene nada que ver con el espacio y el tiempo y la materia y la forma, entonces, a partir de ese hilo conductor es fácilmente comprender que en su entorno la destrucción no es posible, que en su realidad la destrucción no es posible, porque el entorno divino, por definición, al ser primero y último, es
no es entrópico, no es degradable. La destrucción tiene que corresponder a una pseudo-realidad ficticia. En la realidad no puede haber destrucción. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que puede ser destruida no es real. Es que es un argumento lógico perfecto. Es que ante cualquier duda sobre el carácter de la realidad de lo que estamos viviendo, esa deducción lógica, ese planteamiento filosófico incluso sobre lo que implica una primera causa incausada y su naturaleza, tenía que ayudarnos a comprender que no puede haber destrucción en la realidad. Por lo tanto, esto es una pseudo-realidad, claramente. Y por lo tanto, todo lo que aquí ocurre no es real, es falso. Y aquí la destrucción en sí es imposible. Dice, su destrucción del cuerpo, por lo tanto, no justifica tu ira. Es decir, estas experiencias que estamos viviendo se prolongan indefinidamente y se van a seguir prolongando indefinidamente, y esto no va a cambiar hasta que todos cabalmente comprendamos que esto no es real. Por lo tanto, si no es real, ¿qué ira justifica cualquier acontecimiento que suceda aquí? Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Si no rompemos el bucle de darnos cuenta de que esto no es real, no acabará la percepción, no acabará la proyección de la culpa, no acabará ver malo al de fuera y no acabará el miedo a una eventual agresión que se puede repetir. Y no acabará el percibirse vulnerable porque crees que tu cuerpo eres tú, y no acabará por lo tanto esa sensación de pérdida, y entonces todo se realimentará y no llegaremos nunca a salir de ahí. Y precisamente lo que tiene como propósito un curso de milagros es destruir todo este sistema de pensamiento erróneo. Más que destruirlo, que suena agresivo, deshacerlo, que es precisamente el valor de la expiación, de la correcta expiación, del nuevo significado de la expiación. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Sabiendo nosotros que es aparentemente bastante complicado para nosotros, estudiantes de espiritualidad, desmontar el valor de realidad que le estamos dando al mundo, por supuesto que tenemos que comprender por qué los primeros cristianos interpretaron mal la crucifixión. Pobres, no tenían ni la mitad de recursos que tuvimos nosotros. A pesar de haber estado con Jesús esos 4 años, los apóstoles y los discípulos, los que luego fueron o bien directamente o indirectamente los escritores de los evangelios, lógicamente no tenían casi que otra posibilidad que haberle interpretado así. Pero bueno, es que la evolución ocurre de esta forma, es lo que comentábamos al final de la sesión de ayer, no ha podido ocurrir de otra forma. Lo que no es óbice para los que ya vamos teniendo más recursos espirituales, intelectuales y vivimos en otra época, que sustituyamos de una vez por todas esos sistemas de pensamiento basados en el error y reales que tenemos arraigados, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, en la medida en que creas que la destrucción justifica tu ira, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros, y eso fue lo que ocurrió, y eso lo podemos contemplar con disculpa y con comprensión y con compasión hacia los que lo interpretaron mal, dado que nosotros no paramos de interpretarlo mal todos los días con cosas mucho menores, con lo cual, bueno, pues lo que tenemos que hacer es mirar hacia el frente, mirar hacia adelante y cambiarlo sencillamente. Tampoco tenemos ahora que estar continuando con esa proyección de la ira, con esa mala interpretación que se realizó, ¿no? Sino comprendiendo el por qué ocurrió. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser perseguido. Aquí Jesús está hablando en un nivel metafísico muy elevado, está hablando de la realidad. En la realidad no puede ser perseguido. Con lo cual, en esta ficción en la cual parece que tienes un cuerpo e interactúas con otros cuerpos,
no puedes realizar una justificación de que puedes ser perseguido, porque entonces estarías siendo presa de ese bucle, de esa espiral viciosa en la que consiste el sueño y no saldrías nunca, ya sea con un gesto doméstico de desaprobación entre hermanos o entre padres e hijos, ya sea con una crucifixión, ya sea con un genocidio. Da igual, no se puede ser perseguido. Si reaccionas con ira, sigue diciendo, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. Dice, bueno, esta última afirmación, si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Si reaccionas con ira ante lo que no es, estás dándole valor de realidad a lo que no es y por lo tanto estás pensando que tú, que eres indestructible, eres destructible y por lo tanto te estás viendo a ti mismo de forma demente. Es una afirmación clara y contundente de lo que ocurre a diario con todos nosotros y lo que ocurrió al interpretar la crucifixión, que es simplemente pues aplicar la regla general a un caso concreto. Lo que pasa que la crucifixión, pues efectivamente, entre que tenía una aparente intensidad de agresión mucho mayor que cualquier otra agresión que podamos contemplar, y entre que luego se realizó una interpretación incorrecta de esa agresión que quedó formalizada y sacralizada, pues lógicamente el miedo es algo que el creyente sincero en la religión, pues no se puede liberar de él siempre que mantenga esta interpretación errónea de lo que fue la crucifixión. Por eso nos vemos a nosotros mismos de forma demente sin poder salir, porque con esa interpretación seguimos valorando que esto es real. Dice, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental, esta es una igualdad allí, lógicamente, es la real. Por eso él lo afirma con rotundidad. Somos iguales, porque en realidad somos iguales, aunque tú tengas que ganarte esa conciencia de tu realidad y por lo tanto ahora seas simplemente potencialmente real. Eres potencialmente igual a mí, aunque en la realidad lo eres, tienes ahora mismo que recobrar ese recuerdo y esa conciencia de lo que eres en realidad. Y para eso tienes que dejar de verte de forma demente. Y para eso tienes que dejar de dar valor a lo que no lo tiene. Y no hay otra forma de hacerlo. Y aunque este texto del mensaje sobre la crucifixión que realiza Jesús nos pueda parecer un poco extremo, no hay otra forma si no comprendemos cabalmente que todo esto es una ficción, no podemos marcar en el horizonte del propósito de nuestra evolución un objetivo al que tender, claro, y estaremos zigzagueando. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Es decir, tú tienes que estar de acuerdo con él en esta igualdad fundamental y tender hacia ella. Tiene que ser una decisión conjunta. Él no puede decidir por ti. Tú eres libre y tienes libre albedrío. Si tú no decides aceptar esta afirmación de que eres igual a él, entonces no puede él hacer nada más. Es lo que dice a continuación. Dice, eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esta manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo, de acuerdo con el diseño, y que no compartí esa interpretación. Es decir, si Jesús hubiese compartido esa interpretación, no hubiese entrado el Domingo de Ramos en Jerusalén. Hubiese, lógicamente, huido, porque entonces hubiese pensado que lo real era su cuerpo. Y entonces no se hubiese dejado destruir. Si Jesús entró el Domingo de Ramos en Jerusalén era porque tenía perfectamente claro que nada en él podía ser destruido con lo que podría ocurrir eventualmente de que le prendiesen y le torturasen y le matasen finalmente. Nada podía perder con todo ello. Es decir, Jesús no fue un mártir. Él tenía perfectamente claro cómo debía interpretar
todo lo que estaba ocurriendo. Él lo que nos pide es que si somos libres y así lo elegimos, de percibirnos a nosotros mismos como si nos estuvieran persiguiendo, también somos libres de percibir la realidad. Y Él nos exhorta a que percibamos de forma real lo que está ocurriendo. Y que para convencernos interpretemos correctamente lo que ocurrió con la crucifixión. Dice, mas cuando eliges reaccionar de esa manera, como si te estuvieran persiguiendo, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. No compartí esa interpretación y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, consecuentemente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Te pide, por favor, atiende a esta nueva interpretación que te voy a dar de aquello que ocurrió conmigo, que además es que ocurrió conmigo, no ocurrió contigo, con lo cual hazme caso. Y si, lógicamente, puedes comprender qué sucedió en realidad, pues también me podrás ayudar a enseñarlo. Dice, como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás, porque él sabe perfectamente que para romper el bucle vicioso de lo que nos mantiene dentro del sueño, culpa, proyección, miedo, sensación de ataque, ira, ataque, y el bucle ya no puedes salir de él a no ser que cambies el elemento que lo genera, que es el sistema de pensamiento con el cual proyectas y comprendes lo que ves posteriormente. Como dije ya anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Aquí no podemos aprender de otra forma que viendo proyectado en la pantalla de nuestra experiencia. Y lo que tenemos que comprender es que lo que vemos proyectado en la pantalla de nuestra experiencia, que refuerza nuestro sistema de pensamiento, es lo que nuestro propio sistema de pensamiento de forma inconsciente está proyectando, con lo cual a donde hay que ir es a sustituir ese sistema de pensamiento erróneo, en este caso esta interpretación errónea de lo que sucedió en la crucifixión. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución y por lo tanto aprendiendo persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puede ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. Una de las características de la entera vida de Jesús fue la no resistencia al mal. Es decir, desde crío, según relata el libro de Durantia, bueno, pues lógicamente en estas disputas de niños, pues cuando alguien le iba a pegar, Jesús no se resistía. Entonces, bueno, pues incluso algunos amigos le decían, pero Jesús, pero devuelve los ataques, pero... Entonces él nunca se resistía, porque realmente ya desde niño, aunque todavía inconscientemente, pero él conocía perfectamente inconscientemente qué es lo que estaba sucediendo y que el ataque no era en ningún caso respuesta, porque el ataque él no lo sentía como parte de su naturaleza, ya desde niño. Eso fue una constante en toda su vida, hasta la crucifixión. La no resistencia al mal, dado que el mal es un opuesto ficticio al bien, con lo cual no existe, solo existe el bien, y darle veracidad y darle valor de realidad al mal es quedarte en el bucle de la irrealidad sin poder salir. Enseña más bien tu perfecta inmunidad. Ese es el cambio, el ser consciente de tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puede ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Fue un ejemplo extremo que Jesús aportó como maestro. Pero no se nos pide a nosotros. Bueno, entraríamos en colapso ahora mismo si se nos pidiese ser crucificados. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas, aparentemente extremas, de percibir falsamente, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. En cualquier momento en que nos sintamos atacados, agredidos o perseguidos, puede ser
un buen catalizador recordar la reinterpretación que nos está enseñando a Jesús de lo que supuso aquella aparente agresión extrema que sufrió con la crucifixión y cómo lo llevó él. No se nos pide ser crucificados, eso lo aportó él como maestro que era, pero se nos pide que aprendamos y lo apliquemos a nuestras propias tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente qué es lo que está ocurriendo. Y que no las aceptemos como justificaciones para desatar nuestra ira. Eso es el bucle que él pretende que comprendamos para empezar a evitarlo. No puede haber justificación para la injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Cree lo mismo que yo, lo enseñarás y al verlo en la pantalla de tu experiencia, lo aprenderás y reforzarás el bucle virtuoso para ir saliendo de esta locura. Y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Dice, tu resurrección es tu redespertar. Bien. Habla de redespertar, no habla de despertar. El despertar, entendámoslo, pues, como el propio acto de creación de Dios por nosotros. Ese fue nuestro despertar. Y una vez que comenzamos a soñar, tenemos que redespertar a aquello. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí, el renacimiento, siempre que habla de renacimiento Jesús, se refiere a un renacimiento en el espíritu, ¿de acuerdo? En la conciencia del espíritu. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Lógicamente es un recuerdo, porque ya lo sabemos, porque ya lo conocemos, porque somos lo que somos, perfectos hijos de Dios. Entonces hay que recordar, no. Cuando habla siempre el curso de aprender, lo realiza en el sentido de que como estamos tan olvidados, pues para nosotros es un nuevo aprendizaje, porque no pensamos que eso esté en nosotros, no pensamos que sea un recuerdo, no lo interpretamos como recuerdo, porque nuestra mente material ha surgido al mundo ex novo desde el nacimiento físico, entonces no piensa que eso lo sepa y por lo tanto cree que lo tiene que aprender. Pero en realidad, al ser esto un diseño ficticio, lo único que tenemos que hacer es recordar para poder olvidar esto, que esto sí que lo aprendimos falsamente. Dice, Dios mismo lo puso allí, el conocimiento que tienes que recordar. Y por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello, él se refiere a su vida en la tierra, y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario lo enseñarás mal. No podrás enseñar lo que no es cierto. Entonces tienes tú primero que convencerte de que es cierto y comprenderlo profundamente, y para eso tienes que emplearlo en esas pequeñas tentaciones de considerarte perseguido en tu vida cotidiana, porque eso hará que vayas obteniendo esos logros de los que tanto hemos hablado y vayas reforzando el bucle virtuoso. En cuanto tú lo enseñes, lo aprenderás, y cuando lo aprendas podrás llegar a ser un maestro del mismo calibre que yo. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. El huerto de los olivos, esto fue pues fue el miércoles o fue el jueves santo. Pero yo no pude haberme indignado con ellos cuando se quedaron dormidos porque sabía que no podía ser abandonado. Bueno, por 3 veces él fue a decirles, chicos, en fin, que tenéis que estar conmigo porque la decisión que he tomado es muy complicada para mí. Y entonces, pues me gustaría que me acompañaseis. Bueno, pues los apóstoles se durmieron porque estaban los pobres cansadísimos. Y aquí te está diciendo, en aquel momento en el que, bueno, pues yo me hubiese gustado que hubiesen estado conmigo, no me pude haber indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado.
porque no es real, porque un perfecto Hijo de Dios no puede ser abandonado. Dice, lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, la voz del Espíritu, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí. No pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí. ¿Tú entrarías en un psiquiátrico o en una guardería a buscar a un traidor? Y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. Eso está diciendo Jesús. No hay otro propósito ahora mismo válido en toda la realidad que el que los hijos soñadores despierten. Es que todavía sobre vosotros tengo que edificar mi iglesia. Es que no hay otra posibilidad además de que me ayudéis, según vayáis despertando, a que despierten vuestros hermanos. Y ese es el sentido de la palabra sobre vosotros todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, una mente, hay una iglesia, una comunidad. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. Lógicamente, como hemos visto ya en alguna sesión anterior, un altar limpio es una mente en la que se ha identificado lo falso y se ha deshecho y se ha sustituido por un pensamiento verdadero. Jesús necesita esos altares limpios, porque donde hay un altar es donde hay una comunidad que le va a ayudar a enseñar su mensaje para poder aprenderlo y de esa forma convertirse en maestros de su mismo calibre y ser realmente una iglesia que esté predicando la verdad y sea una iglesia efectiva en la ayuda a los demás. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Un comportamiento no amoroso es consecuencia al comportamiento no amoroso de una causa que es un sistema de pensamiento erróneo en la mente de la persona que no se comporta amorosamente. Y por lo tanto, no inspira amor, no sirve al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia, la iglesia de Dios, ese redespertar en la conciencia de unidad, en la conciencia crística, en la conciencia de que la filiación es una. Eso es la iglesia de Dios, la conciencia de la fraternidad entre todos sus hijos, no es otra. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. ¿Sobre quién voy a edificar la iglesia de Dios si no es sobre aquellos que me tienen que ayudar? Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Es decir, si sois realmente seguidores míos, comprended qué ocurrió realmente en la crucifixión, porque si lo comprendéis realmente, estaréis eligiendo evitaros el dolor en relación con todo. Y seréis insensatos, es decir, no actuaréis razonablemente si no os dais cuenta de todo esto. Dice, elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Es decir, ese ataque que se produjo sobre Jesús precisamente se debió al bucle de la proyección de los demás sobre él basada en el miedo. Esa proyección de la culpa siempre sobre el otro, ese leitmotiv generalizado en el mundo de que alguien siempre tiene que pagar,
y que tiene que haber un sacrificio. Eso es lo que sufrió Jesús en ese acontecimiento de su prendimiento y de su pasión y de su muerte. A ojos del mundo, ¿de acuerdo? Esa visión él no la compartió. Es lo que nos está intentando decir. Y se vio claramente que no la compartió por su determinada no resistencia a todo aquello. Esa fue la prueba. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. No obstante, él no interpretó aquello sino como lo que fue en realidad. Fue la primera vez que en el mundo alguien interpretaba correctamente algo. Y fue un ejemplo tan extremo que, aunque al principio fue interpretado erróneamente, pues no obstante cambió el mundo. Dice, seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Alguno dirá, menos mal, menos mal. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Es decir, el comprobar el aprendizaje que se puede obtener de interpretar correctamente un hecho como la crucifixión es un recurso de aprendizaje tan potente que no tienes tú que repetir ese mismo acontecimiento. Sencillamente obtienes el aprendizaje y a partir de ahí lo aplicas a tus acontecimientos diarios. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Fíjate qué contundencia. La única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida es que tú interpretes correctamente lo que pasó en la Semana Santa. No hay otro. Porque si no estarás fomentando la irrealidad de el sueño como si fuese real y por lo tanto estarás fomentando la proyección y el miedo. De nuevo. Es decir, no sucedió en realidad, pero Jesús, como era muy bueno, les perdonó. Es que no sucedió. Es que no fue real. Es que lo que es aquí realidad no es realidad allí. Y Jesús se comportó aquí teniendo su conciencia de lo que era allí. Y esa es la gran diferencia. Oír una sola voz no implica sacrificio, la voz del Espíritu Santo. Por el contrario, lo que implica sacrificio es tener ambas voces torturándote a diario porque no acabas de desechar la voz errónea del ego y la mantienes en tu sistema de pensamiento y genera un agudo conflicto. Por eso dice, oír una sola voz nunca implica sacrificio. Lo que implica sacrificio es estar regateando entre ambas. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Se está refiriendo a que veamos al Espíritu Santo en su mente cuando afrontó todos esos acontecimientos. Podemos obtener el aprendizaje de ello. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Comprender al Espíritu Santo en otro implica el que nosotros podamos trasladar ese valor divino que observamos. Por eso se podría interpretar la crucifixión también como el último milagro de Jesús, en el que nos trasladó a todos un valor divino por el cual poder luego nosotros aplicarlo en nuestro propio comportamiento. Dice, nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos,
están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Ninguna. Ninguna. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. ¿Nos suena? Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra, y no hay otra forma de no sufrir en este mundo que cambiar la forma en la que lo percibimos. No hay otra. No podemos estar esperando que el mundo cambie y deje de agredirnos. Eso no va a ocurrir porque este mundo fue diseñado para sufrir. No hay otra escapatoria a este mundo, al sufrimiento de este mundo, que percibirlo de otra forma. No hay otra. ¿Y qué mejor ejemplo que este? Dice, la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección y por lo tanto no es real. Lo irreal no se puede compartir, solo se puede compartir lo real. Por lo tanto, se puede compartir el mensaje, el aprendizaje, el valor divino que incorporó esa actuación como un perfecto Hijo de Dios, incluso aquí en la locura del mundo. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir. La resurrección precisamente es el acreditarnos por primera vez la muerte no existe. ¿De acuerdo? La resurrección es real porque implica la realidad, implica la inmortalidad del Hijo de Dios, incluso dentro del diseño. Esa fue la gran enseñanza final de Jesús. Mirad, todo esto que habéis visto como una agresión extrema, en realidad no ha ocurrido. Aquí estoy, no he muerto. Simplemente he abandonado el sueño. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. La resurrección de Jesús fue un simbolismo, porque lo que realmente nos enseña fue que nosotros podemos redespertar a nuestra realidad en el espíritu. Es que no hay otra forma de redespertar a una realidad que no sea en el espíritu. Dice, solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Mientras le estaban clavando la lanza, el romano, y escupiéndole, y él allí crucificado agonizando, Padre, perdónales que no saben lo que hacen, eso es enseñar solamente amor. Pero eso es lo que Jesús sabía que era, solamente amor, con lo cual lo que era es consistente. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque, en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Fijaos que aquí se ve perfectamente el valor de la expiación. Hemos dicho varias veces que la expiación es la única defensa que no constituye un arma de doble filo. Es decir, la única forma de interpretar la crucifixión es esta que nos está diciendo Jesús. Es que no fue real, por lo tanto, no hubo agresión en realidad. Y comprender eso evita todo tipo de miedo, de proyección, de ira y de ataque, y nos saca del bucle. Ese es el valor de la expiación, como remedio. Ese es el valor divino que nos pretende infundir este aprendizaje.
Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque. Esos cafres de los judíos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Ya está, mal interpretado. O Dios, que exigió que su único hijo muriese en la cruz para salvar los pecados de todos. Ya está. Eso es un arma de ataque. Esa interpretación es un arma de ataque, en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, sigue diciendo, los apóstoles la interpretaron erróneamente. Los mismos apóstoles que habían pasado los 4 años con Jesús, pues los pobres, ¿cómo lo iban a interpretar? Estaban muertos de miedo con todo aquello. Suficiente que no echaron a correr al ver a Jesús ir hacia Jerusalén. Suficiente que la acompañaron hasta allí. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección. Y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad proyectada habían hecho que se sintiesen indignados. Fijaos que posteriormente, sin embargo, Jesús sí consiguió con la semana de pasión y la crucifixión y la resurrección el que esos mismos apóstoles interpretasen correctamente todo aquel mensaje, porque después muchos de ellos, ya por el mundo predicando la buena nueva del contenido amoroso de un Padre Celestial, la buena nueva del mensaje amoroso que era el contenido de la misión de Jesús, de que tenemos un Padre Celestial que nos protege, muchos de ellos murieron también de la misma forma que Jesús. Es decir, al final, esa buena interpretación sí que estuvo en los apóstoles, a posteriori, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, el ego volvió a apoderarse de la interpretación de lo sucedido y se volvió a proyectar y se volvió a percibir con miedo y, lógicamente, pues se volvió a hablar de la ira de Dios. Dice: estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Ahora nos va a dar Jesús algunos ejemplos de malas interpretaciones del Nuevo Testamento, que él sigue reconociendo que en realidad únicamente es el mensaje del amor, pero tiene algunas frases que, bueno, pues producto de esa interpretación errónea por el miedo, pues se interpretaron mal. Dice: si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como... Se refiere a los apóstoles como ya escribas posteriores de los evangelios, ¿no? Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso?, a no ser que hubiera creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dio, el castigo entre comillas, que se dijo infligía a Judas, fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? ¿Veis la incongruencia de haber vivido la pasión y la crucifixión tal como la vivió Jesús con estos mensajes? Es que la incongruencia se ve de la mera lectura. ¿Cómo iba a condenar Jesús a Judas y luego ir a Jerusalén y pasar por todo aquello voluntariamente? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, precisamente hasta Pentecostés, que es lo que comentábamos ayer, hasta el derramamiento del Espíritu de la verdad. Todo posteriormente a haber visto las 19 apariciones que tuvo Jesús
posteriores a la muerte, siempre lógicamente en forma morontial, no en forma física. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. Reflexión. ¿Siento miedo? ¿Algo no estoy percibiendo correctamente? Al menos tenerlo identificado de esa forma. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados. Por cierto, ayer en la referencia que se hizo al leer los extractos del libro de Urantia, en la que se dijo que el primer mártir por haber enseñado la palabra de Jesús posteriormente a su muerte, bueno, pues hoy casualmente leyendo el libro de Urantia, pues hemos descubierto que era un tal Esteban, que era un griego que estuvo conversando con Jesús durante 4 horas, teniendo Jesús 22 años, habiendo acompañado Jesús desde Nazaret a su hermano José, y habiéndose encontrado con este griego que por esa conversación con Jesús de 4 horas, 15 años más tarde, bueno, pues él estaba predicando la palabra de Jesús en Jerusalén sin identificar ya que el Jesús con el que habló 15 años antes era el que posteriormente murió en la cruz. Pero por aquella conversación de 4 horas, bueno, pues a este buen señor que se metía con el Sanedrín, pues le prendieron y le apedrearon, ¿no? Le lapidaron. Y esa es la referencia que aparecía en los extractos que leí en la sesión de ayer del libro de Urantia, que yo no recordaba quién era. Bueno, pues era Esteban, que por supuesto pues luego ha sido santo, como ya sabemos todos. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados. Y los hijos de Dios no son pecadores, son errores dentro de un sueño. No es un pecado, no es real. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea, esto es el bucle, proyectas la culpa sobre otro, le ves malo, y por lo tanto crees que hay que atacarle, crees que hay que castigarle. Pero es la proyección de una culpa propia. Si no hay culpa propia, no la proyectas, con lo cual no le ves malo, le ves inocente, porque sabes que no hay causa, no hay, ¿cómo se diría? Que me viene a la mente, no hay causa necandi. Bueno, así se dirá. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. Es que el bucle de la proyección va reforzando. Lo que proyectes lo verás en la pantalla de tu experiencia y lo aprenderás. Entonces tienes que darte cuenta de que solo vas a aprender lo nuevo cuando proyectes lo nuevo. Y solo vas a hacer eso cuando lo sustituyas como tus creencias arraigadas, como tu sistema de pensamiento. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Mantener ambos sistemas de pensamiento en la mente que generan un agudo conflicto. Este conflicto parece ser igualmente real ahora. Es que ese mismo conflicto que se produjo con la primera proyección después del proceso de separación, después del comienzo del sueño, es el mismo conflicto que tenemos ahora diariamente. El mismo, no ha cambiado. Es lo que nos mantiene dentro del sueño. La puerta de salida del parque temático del diseño, del escenario, del diseño, del sueño y de ilusión, la puerta de salida de ese parque temático que es esto, es comprender cabalmente todo esto. No hay otra.
El ejemplo de Jesús en la cruz es un ejemplo extremo que nos sirve como recurso de aprendizaje máximo para poder comprender perfectamente cuál es la salida del parque temático. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Dice, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo, es lo que pervive continuamente en nuestra experiencia de vida día tras día. La creencia de que la separación es real. Por eso tenemos que perseguir la consciencia de unidad crística en este periodo de aprendizaje, porque mientras tengamos arraigada la idea de separación, estaremos enseñando rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo y estarás en el bucle. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo, porque si no piensas como Él, no podrás ver la realidad y no podrás verle. Es así. Dice, recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibes esa necesidad en ellos, cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Bien, pues este es el extracto principal de un curso de milagros que se refiere a los acontecimientos fundamentales de la Semana Santa desde la interpretación de la espiritualidad profunda, el mensaje de la crucifixión. Y no obstante, como quedan 10 minutos, ya sin explicación ninguna, porque creo que ya no hace falta dar explicaciones en el siguiente texto que voy a leer, porque ya con esta idea que hemos captado del mensaje real de la crucifixión es suficiente para comprender esto que viene, y voy a emplear estos últimos minutos de la sesión en leer otro epígrafe de un curso de milagros que se llama La Semana Santa, y si nos da tiempo, pues un par de epígrafes más que si no nos da tiempo no los leeremos porque son simplemente complementarios. Vamos a leer la Semana Santa. Dice, hoy es Domingo de Ramos, la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. No nos pasemos esta Semana Santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, sino celebrando jubilosamente su liberación. Pues la Pascua de Resurrección es el signo de la paz, no del dolor. Un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. Esta semana empieza con ramos y termina con azucenas, el signo puro y santo de que el Hijo de Dios es inocente. No permitas que ningún signo lúgubre de crucifixión se interponga entre la jornada y su propósito, entre la aceptación de la verdad y su expresión. Esta semana celebramos la vida, no la muerte, y honramos la perfecta pureza del Hijo de Dios, no sus pecados. Hazle a tu hermano la ofrenda de las azucenas, no la de una corona de espinas. El regalo del amor, no el regalo del miedo. Te encuentras a su lado, con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le vas a dar. Este texto además creo que lo ha subido alguien al grupo de WhatsApp y es en concreto este mismo.
Hazle a tu hermano la ofrenda de las azucenas, no la de una corona de espinas. El regalo del amor, no el regalo del miedo. Te encuentras a su lado, con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le vas a dar. Únete a mí ahora, deshazte de las espinas y en su lugar ofrécele las azucenas. Lo que quiero en esta Pascua es el regalo de tu perdón, que tú me concedes y yo te devuelvo. No podemos unirnos en la crucifixión ni en la muerte, ni tampoco puede consumarse la resurrección hasta que tu perdón descanse sobre Cristo, junto con el mío. Una semana es poco tiempo, sin embargo, la Semana Santa simboliza la jornada que el Hijo de Dios emprendió. Él comenzó con el signo de la victoria, la promesa de la resurrección, la cual ya se le había concedido. No dejes que caiga en la tentación de la crucifixión ni que se demore allí. Ayúdale a seguir adelante en paz más allá de ella, con la luz de su propia inocencia alumbrando el camino hacia su redención y liberación. No le obstruyas el paso con clavos y espinas cuando su redención está tan cerca. Deja, en cambio, que la blancura de tu radiante ofrenda de azucenas lo acelere en su camino hacia la resurrección. Esta redención de la que está hablando en este texto, simplemente matizar esto, no es la redención de los pecados interpretada por la religión cristiana, es la autorredención que uno mismo puede conseguir de su propia culpabilidad y de su propia condena y de su propio castigo, que es lo que está suponiendo el diseño del sueño de ilusión para todos nosotros. Es redimirnos de esa decisión de penetrar en las profundidades de la locura. ¿De acuerdo? Dice, la Pascua no es la celebración del costo del pecado, sino la celebración de su final. Si al mirar entre los níveos pétalos de las azucenas que has recibido y ofrecido como tu regalo, vislumbras tras el velo la faz de Cristo, estarás contemplando la faz de tu hermano y reconociéndola. Yo era un extraño y tú me acogiste, a pesar de que no sabías quién era, mas lo sabrás por razón de tu ofrenda de azucenas. En el perdón que le concedes a ese forastero, que aunque es un extraño para ti, es tu amigo ancestral, reside su liberación y tu redención junto con él. La temporada de Pascua es una temporada de júbilo, no de duelo. Contempla a tu amigo resucitado y celebra su santidad junto conmigo, pues la Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía. Bien, pues este era el texto extraído de un curso de milagros sobre la Semana Santa y vamos a leer a continuación otro que hemos extraído no del texto del curso, sino del manual para el maestro y que habla de la resurrección. Dice, la resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo, la aceptación de la expiación en uno mismo. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios. Es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se trasciende. Es la invitación a que Dios dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único de estar con el Padre que tiene su Hijo. La resurrección, al ser la afirmación de la vida, es la negación de la muerte. De esta manera, la forma de pensar del mundo se invierte por completo. Ahora se reconoce que la vida es la salvación, y cualquier clase de dolor o aflicción se percibe como un infierno. Ya no se le teme al amor, sino que se le da jubilosamente la bienvenida. Los ídolos han desaparecido, y el recuerdo de Dios brilla en el mundo sin ninguna obstrucción. Se ve la faz de Cristo en toda cosa viviente, y no se mantiene nada en la oscuridad, excluido de la luz del perdón. Ya no quedan pesares sobre la tierra, el júbilo del cielo ha descendido sobre ella.
Ahí termina el programa de estudios. De ahí en adelante no habrá necesidad de más instrucciones. La visión ha sido totalmente corregida y todos los errores han sido deshechos. El ataque no tiene sentido y la paz ha llegado. Se ha alcanzado la meta del programa de estudios. Los pensamientos se dirigen hacia el cielo y se apartan del infierno. Todo anhelo queda satisfecho, pues, ¿qué queda ahora que no tenga respuesta o que esté incompleto? La última ilusión se extiende sobre el mundo, perdonándolo todo y sustituyendo todo ataque. Se ha logrado la inversión total. No queda nada que contradiga la palabra de Dios. No hay nada que se oponga a la verdad. Y ahora, por fin, la verdad puede llegar. ¿Cuán pronto vendrá cuando se la invite a entrar y a envolver semejante mundo? Todos los corazones palpitantes se encuentran tranquilos y llenos de gran expectación porque la hora de lo eterno está por llegar. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre y en su libertad radica el fin del miedo. Ya no quedan en la tierra lugares ocultos que puedan dar refugio a ilusiones enfermizas, a sueños de temor o a percepciones falsas del universo. Todas las cosas se ven en la luz, y en la luz se transforma y se comprende su propósito. Y nosotros, los hijos de Dios, nos levantamos del polvo y contemplamos nuestra perfecta impecabilidad. El canto del cielo se escucha por todo el mundo, a medida que éste es elevado y conducido a la verdad. Ahora no hay distinciones, las diferencias han desaparecido y el amor se contempla a sí mismo. ¿Qué necesidad hay ahora de otro panorama? ¿Queda algo que la visión pueda llevar a cabo? Ya hemos visto la faz de Cristo, su impecabilidad y su amor tras toda forma y más allá de todo propósito. Somos santos porque su santidad en verdad nos ha liberado, y aceptamos su santidad como nuestra, como en efecto lo es. Y seremos eternamente tal como Dios nos creó, y lo único que deseamos es que su voluntad sea la nuestra. Las fantasías de otra voluntad separada desaparecen, pues hemos encontrado unidad de propósito. Estas son las cosas que nos aguardan a todos, pero aún no estamos listos para darles la bienvenida jubilosamente. Mientras quede una solamente poseída por sueños de maldad, el pensamiento del infierno será real. Los maestros de Dios tienen como meta despertar las mentes de aquellos que duermen y ver la visión de la faz de Cristo ocupando el lugar de lo que ellas sueñan. El pensamiento de asesinato es reemplazado por bendiciones. Se abandonan los juicios y se le entregan a aquel cuya función es juzgar. Y en su juicio final se restaura la verdad del Santo Hijo de Dios. Él ha sido redimido, pues ha escuchado la palabra de Dios y ha comprendido su significado. Es libre porque ha permitido que la voz de Dios proclame la verdad. Y todos aquellos a quienes antes pensó crucificar, resucitan ahora con Él, a su lado, según se prepara con ellos para encontrarse con su Dios. Y ya el último texto extraído es uno que se llama Jesús-Cristo, que corresponde a una parte del curso que se llama Clarificación de términos. Dice: no necesitas ayuda para entrar en el cielo, pues jamás te ausentaste de él, pero sí necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad, la cual solo Dios estableció en la realidad. Los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios, y esto jamás ha de cambiar. Pero sus nombres difieren por un tiempo, puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión. Pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. Esto es lo que hacemos siempre como referencia a que el curso simplifica toda la cuestión que en el libro Durantia es completamente detallada y precisa, ¿no? En el curso no hace falta que se avance tanto en esa descripción del detalle, porque, como dice aquí, no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. Dios no provee ayuda, pues no sabe de necesidades. Sin embargo, Él crea todos los ayudantes que su Hijo pueda necesitar, mientras éste siga creyendo que sus fantasías son reales. Dale gracias a Dios por ellos, pues son quienes te conducirán de regreso a tu hogar.
El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una ilusión, pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta, dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su ser con mayúsculas, como hacen todas las ilusiones. Pero ¿quién puede salvar a menos que, al ver las ilusiones, las identifique como lo que son? Jesús sigue siendo un salvador porque vio lo falso y no lo aceptó como la verdad. Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlos de sus ilusiones. En su completa identificación con el Cristo, el perfecto Hijo de Dios, su única creación y su felicidad, por siempre como Él y uno con Él, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Mostró el camino para que le siguieras. Él te conduce de regreso a Dios porque vio el camino ante sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción, todavía velada para ti, entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Todos tus pecados, por lo tanto, te han sido perdonados, ya que jamás contuvieron consecuencia alguna, y así no fueron más que sueños. Levántate con aquel que te mostró esto, ya que se lo debes por haber compartido contigo tus sueños para que pudieran ser disipados, y todavía los comparte para mantenerse en unión contigo. ¿Es Él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros. Mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú hiciste hasta Dios. Referencia al Espíritu de la verdad. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten, porque son reales. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es en verdad lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues Él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. ¿Es Él el único ayudante de Dios? Por supuesto que no, pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca la unicidad de todas ellas. Mas para ti, Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarle en tu vida. Mas Él te ayudaría todavía más si compartieses con Él tus penas y alegrías y renunciases a ambas para hallar la paz de Dios. Con todo, lo que Él quiere que aprendas más que nada sigue siendo la lección que vino a enseñar, la cual reza así: la muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios y trae contigo todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti. Y lo vamos a dejar aquí. Quedaba algún otro extracto que creo que, habiéndose cumplido la hora, pues ya no es relevante. Y bueno, pues sin más vamos a abrir turno de preguntas, comentarios, inquietudes. Bueno, a ver, ¿me das turno, Iván? Sí, Martín, adelante. Bueno, vamos a ver, bueno, espectacular como siempre, pero vamos a ver. Ya te dije el otro día que me emociona muchísimo, pero es que especialmente las 2 o 3 lecturas que has hecho últimas, no sé si no las puedes referenciar de alguna manera para Sí, hacerlas llegar, porque me gustaría compartirlas, sí, porque sí, me parecen lucidísimas, vamos, sí. y muy claras. Lo hago en el Eso por grupo de una parte. WhatsApp. Y después un
detalle muy, muy particular, ¿no? Porque no sé si lo has llegado a referenciar, porque en un momento llegó a ausentarme, pero el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo das por cierto y qué interpretación, porque al mismo tiempo que estabas viendo esto, estaba viendo alguna interpretación del Papa y bueno, me choca mucho que él pues espera, Papa actual. espera que te voy a leer una cosa que te lo va a aclarar perfectamente, ¿vale? Mira, esto es un extracto del libro de Urantia y te aclara fantásticamente lo que acabas de decir, ¿vale? Leo. Es el epígrafe 5, la última hora en la cruz, del documento 187, la crucifixión. Y dice así: poco después de la 1, en medio de las tinieblas en aumento por la tormenta de arena, Jesús comenzó a perder su conciencia humana, ya crucificado. Ya había dicho sus últimas palabras de misericordia, perdón y admonición. Había expresado su último deseo sobre el cuidado de su madre. Durante esta hora de muerte inminente, la mente humana de Jesús recurrió a la repetición de muchos pasajes de las Escrituras hebreas, particularmente los Salmos. La última actividad consciente del Jesús humano consistió en la repetición mental de una porción del libro de Salmos que se conoce ahora como Salmos 20, 21 y 22. Aunque sus labios se movían a menudo, estaba demasiado débil para pronunciar las palabras a medida que estos pasajes, que también conocía de memoria, le cruzaban por la mente. Solo de cuando en cuando los que estaban cerca lograron captar algunas palabras, como por ejemplo: conozco que el Señor salvará a su ungido, alcanzará tu mano a todos mis enemigos, y Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no tuvo en ningún momento la menor duda de que había vivido de acuerdo con la voluntad del Padre, y nunca dudó que en ese momento él estaba ofreciendo su vida en la carne de acuerdo con la voluntad del Padre. Él no creía que el Padre le había desamparado o abandonado, estaba meramente recitando muchas escrituras en el momento de perder la conciencia, entre estas este Salmo 22, que comienza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ocurrió que esta fue una de las 3 estrofas dichas con claridad suficiente como para que las oyeran los que estaban cerca. Sí, bueno, es que lo he puesto en contraste con las interpretaciones que, bueno, una muy reciente del Papa Benedicto y bueno, pues que efectivamente choca totalmente. Es que no es el mismo mensaje. Exacto, pues aquí explica el por qué fue así. Y bueno, claro, cuando se escribieron los evangelios, pues se fue preguntando a todos los discípulos y a todos los que conocieron a Jesús, y bueno, pues alguien recordó que dijo eso, y aquí explica pues qué estaba sucediendo en realidad cuando lo dijo y por qué. Bueno, pues nada, magistral, Iván, Muy bien, Martín. una maravilla. Sí, Pues es que estos extractos son maravillosos. Sí, los voy a referenciar en el grupo, sí. Perfecto, sin problema. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna otra cuestión? Iván. Sí, Óscar. Una pregunta. Después de estos 3 días, que han sido 3 sesiones preciosas sobre cómo interpretan el libro Urantia y un curso de milagros la Semana Santa, sí, ¿podrías hacer una breve exposición, un resumen muy, muy breve, de cuál es la diferencia más importante que entre estas dos formas de verlo, del libro Urantia y un curso de milagros? Sí. Pues la diferencia más importante entre ambas es precisamente la que implica
que un curso de milagros, sexta revelación de época, ya se enfoca desde el punto de vista de la no dualidad e introduce la revelación de que solo hay una realidad, la espiritual, y esto es un sueño, y por lo tanto aquí las cosas no están ocurriendo en realidad, solo son realidad para estas mentes que están viviéndolo, pero es una pseudo realidad con respecto a la realidad divina. En el libro de Urantia no se ha aportado todavía esa visión no dualista, y entonces no se habla del sueño, y entonces no se dice que no es realidad lo que ocurrió. Vale, muchísimas gracias. Genial. Sí, porque si me permites, Iván, desde luego la Semana Santa y estas sesiones, particularmente para mí, me lo tomo como un acelerador de entendimiento de todo el curso. O sea que... Sí, así es. Así es. Sí, sí. Es muy potente. Bien, pues si no hay más preguntas, procedemos a cerrar la sesión aquí mismo, sin más. Prospector UCDM. Un saludo, Iván. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por asistir. Cuidaros mucho.